Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Buenos días. Hoy día estamos en este tercer capítulo de este experimento, el podcast Psiquiatría Abierta, junto a Tomás y bueno, nuestro querido equipo, Nico y Daniel, que nos están apoyando. Y bueno, agradecer también acá estamos en la estación Rock de Puerto Varas, que nos ha facilitado estos espacios donde contamos con un espacio súper rico, cómodo, con buena acústica, así que cada vez vamos a ir mejorando en este podcast artesanal, así que cada vez se ha ido profesionalizando más, así que feliz de estar acá y bueno, conversar nuevamente hoy día de temas de salud mental junto a Tomás. Y bueno, uno de los temas que nos ha rondado en este último tiempo ha sido el tema de la depresión, que es un tema tan prevalente, de repente tan poco comprendido, ¿no es cierto?, también estigmatizado muchas veces. Entonces, quería partir un poco esa conversación contigo, Tomás, hoy día sobre la depresión. Pues, ¿cómo podríamos introducir este tema a la población, ¿no es cierto?, a las personas que nos escuchan? Por ejemplo, de cómo diferenciar entre la tristeza y la depresión. ¿Cómo la entiendes tú esto? Bueno, primero agradecerte la presentación hoy día y agradecer a todos el que estemos hoy día otra vez sentados en esta mesa. La verdad, mira, el tema de la depresión es un gran capítulo de la salud mental, sobre todo en la psiquiatría. Es un gran tema asociado a nivel internacional y nacional. Es uno de los principales focos de la Organización Mundial de la Salud en términos de intervención, de prevención. Son mucha gente en el mundo que cursa cuadros anímicos. A lo largo de la vida, la probabilidad de que una persona desarrolle un cuadro anímico es casi un tercio de la posibilidad de la vida de una persona que aparezca un cuadro de estas características. Y bueno, y primero hay que diferenciar en lo que es tristeza, que es una emoción y un sentimiento que está relacionado con reacción ante una situación de conflicto, ante una situación de pérdida, ante situaciones dolorosas, pero que son transitorias, que duran un par de días, que no interfieren en el ciclo vital de la persona. A veces puede que le altere 2 días, un poco el dormir, o 3 días, pero ya cuando el tema hay un compromiso del estado del ánimo en términos de varias semanas, es decir, por lo menos 2 semanas de evolución en casi todos los días que la persona está sintiéndose desanimada, desmotivada con lo que está haciendo, la pérdida del gusto por los placeres de la vida, digamos, es decir, la sensación de que las cosas que me hacían vibrar dejan de tener sentido para mí. Empiezo a sentir que si el deporte o la música o el arte que antes me hacía dar alguna razón, dejo de hacerlo, dejo el deporte, dejo las actividades, me cuesta concentrarme. Y si eso se mantiene durante ese tiempo, obviamente ahí ya estamos pensando en un cuadro anímico depresivo y que obviamente va agregando otra sintomatología. Ahora, prevalencias de la depresión a nivel mundial, estamos hablando de un 6% de la población, pero en ciertos grupos de edad es mucho mayor, es decir, en estudios que hemos realizado en estudiantes universitarios hemos llegado hasta un 25, un 30% de la población cursando síntomas depresivos y también síntomas ansiosos, que vamos a hablar en otro podcast sobre ese tema, digamos, pero es una prevalencia importante. En la tercera edad también es un gran tema la prevalencia de depresión, sobre todo en las personas que en el fondo aquí tiene que ver también con la pérdida del vínculo relacional humano. Es decir, la pérdida, por un lado, es un tema que tiene que ver con factores que vamos a conversar ahora, digamos, en términos de qué factores influyen en esto, digamos, y queremos hablar de los síntomas. Pero lo que primero quiero resaltar es esto, que
no es una tristeza, no es que la persona tenga que poner de su parte para mejorarse. Obviamente tiene que pedir ayuda, eso estamos de acuerdo, y ese es su camino. Tampoco es una actitud pasiva, no es que yo voy y me siento y me tienen que mejorar. Yo también tengo que poner en la mesa en el proceso de querer mejorar y participar del proceso terapéutico. Pero por otro lado, tampoco es como le dice mucha gente que, no sé, pues que pon de tu parte, haz algún esfuerzo y piensa en otra cosa o cosas como eso, porque no entienden la profundidad del dolor que significa estar en un estado depresivo. Altera todo. No sé, ahí en ese tema, para ir introduciendo un poco eso, qué factores determinan un poco el estado mental, digamos, de una persona depresiva. Un punto de vista de las neurociencias, que también es importante mencionarlo, digamos, que no es una cosa solamente conductual, sino que tiene que ver con cambios en nuestro sistema nervioso central. Franco, no sé qué piensas tú de eso, pero... Sí, o sea, efectivamente eso que tú mencionas de que mucha gente le dice a la persona, ya, pero pon de tu parte, tienes que salir, esto va a pasar. Es importante, de todas maneras, la palabra de esperanza de la familia y la contención y estimularlo, ¿no es cierto? Pero muchas veces, como es una enfermedad depresiva, ya donde ya hay manifestaciones que incluso se pueden evidenciar en neuroimágenes en personas con depresiones crónicas, cómo va involucionando, se va achicando regiones como el hipocampo, que tiene que ver con estructuras con regiones de la memoria, por ejemplo, ¿no? Empiezan a ocurrir cambios a nivel neurobiológico en las neuroimágenes, evidenciables, sobre todo en personas con depresiones recurrentes o crónicas. Y yo siempre hago esta analogía con las enfermedades físicas, que una persona con una artritis reumatoidea o con un lupus eritematoso o con un hipotiroidismo, uno no le dice a la persona, ya, pero pon de tu parte, sale a caminar nomás y no importa que estén inflamadas las articulaciones, van a mejorar. Esa persona necesita también un tratamiento específico y especializado también, ¿no? En el caso de la depresión, muchas veces requieren de tratamientos que tienen distintos niveles de complejidad, dependiendo la severidad, la complejidad de factores que van influyendo, que finalmente transforman o que se manifiestan como un síndrome depresivo, como un conjunto de síntomas, ¿cierto? Que afectan hasta lo físico, ¿no? Como la disminución de la energía, la baja vitalidad, el insomnio, la fatiga o la hipersomnia a veces también, ¿no es cierto?, de querer dormir muchas horas durante el día, la alteración del apetito, el apagamiento, donde literalmente la energía vital se empieza a disminuir hasta que la persona solo quiere estar acostada. Es como que no logra vencer la gravedad, la fuerza de la gravedad, como que la tira para abajo y solo quiere estar recostada. Y ese estado de estar recostada finalmente se va cronificando la condición, ¿no? Y claro, como tú mencionabas, que hay distintos factores, también desde la mirada de las neurociencias se entiende, ¿no es cierto?, estas alteraciones de las monoaminas, ¿no es cierto?, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, ¿no es cierto?, pero no es la única explicación, en el fondo, ¿no? Porque a veces se tiende como a entender como de una perspectiva muy biológica solamente, ¿no? Que como también hay factores psicológicos, ambientales, hereditarios, ¿no es cierto?, situaciones, reacciones a eventos que van pasando en el desarrollo de la persona. Entonces, es muy complejo al momento de evaluar un cuadro depresivo todos los factores que pueden estar influyendo, que no es solo un checklist, ¿no es cierto?, que la persona tiene depresión, hay que usar sertralina, hay que usar venlafaxina o lo que sea. Hay que ir más allá, ¿cierto?, como comprender cuál es su historia, cuáles son los factores estresantes en su desarrollo, traumas en su desarrollo. Por otro lado, factores ambientales de, no sé, pues situaciones de pobreza, situaciones culturales que estén influyendo, estrés psicosocial. Por otro lado, temas laborales a veces que están influyendo, el mismo desgaste por el trabajo, la frustración que genera a veces estar en espacios que son poco estimulantes. El tema hereditario también, eso es tan importante considerarlo, ¿no? Como los antecedentes familiares, que también se pueden heredar, así como otras condiciones de salud también se pueden heredar, influyen en la expresión potencial de una depresión. Y claro, dependiendo de la edad también en que se expresa la depresión, si es partido en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, también eso también nos hace preguntas, ¿no es cierto?, de qué tipo de depresión será esta, en el fondo, ¿no? Y eso también es una pregunta que a lo mejor sería interesante contestar, ¿no? En fondo ahí, de repente la gente tiende a meter en un saco roto que la depresión es una cosa general y son todas iguales, digamos.
Y eso la verdad que no es así, digamos. Eso en el fondo, la depresión a nivel infantil es de una forma de manifestación. En los adolescentes, por ejemplo, como para tomarlo una idea, no siempre es esta cosa de anedonia, de perder las ganas, de no querer hacer las cosas. Sí está todo el tema del aislamiento social y todo, pero muchas veces se manifiesta en esa etapa a través de la irritabilidad, a través de la disforia o de la molestia de la relación con el mundo. Entonces son chicos que están enrabiados, son chicos que están agresivos de repente, que están desbordados, que tienden a una mayor impulsividad asociado a esta pérdida de vínculo. Y siempre es importante ver eso, es decir, si un chico, una chica, y por eso es tan importante desde el punto de vista preventivo, en que nos juntemos en la mesa a comer todos los días, que veamos a nuestros hijos, los miremos a la cara, nos veamos y tengamos tiempo para estar con nuestra familia, porque es la única forma que yo puedo identificar que mi hijo, mi hija o alguien de la familia empieza a cambiar su ritmo de vida. ¿En qué sentido? De que si ese chico, esa chica era deportista y estaba integral, iba bien en el colegio, de repente empieza a aislarse, a quedarse en su pieza, que también es parte de la adolescencia. Pero otra cosa es que se quede ahí, no hace nada, mira la pared, está sin querer hacer cosas, está irritable cuando uno le pregunta cómo está, no te contesta, está molesto. Empieza a hacer mensajes hacia sus pares de que no tiene sentido lo que está viviendo. Y puede tener que ver con relaciones de pareja, relaciones con los compañeros, aparece el bullying y otros factores que pueden estar influyendo, pero ese adolescente se manifiesta de una manera más como un adolescente que tiene que rebelarse ante el sistema de alguna forma. Pero está sufriendo, está apagándose lentamente, se está alejando del mundo. O los otros casos, por ejemplo, una persona mayor de 60, 70 años, hombre, que son más poco expresivos probablemente en las emociones, que tienden a somatizar más, que les cuesta expresar lo que les pasa, entonces se aíslan y dejan de vincularse con las personas que les interesan. Entonces todo eso se va manifestando específicamente en cada nivel. Y ahí hay también tipos de depresión, hay depresiones que conocemos como una depresión mayor, severa, melancólica, que es esto que estamos hablando de un ciclo de una persona que se quiere quedar acostada, que no quiere levantarse, no tiene energía vital, que pierde todo sentido vital en lo que quiere hacer y pasa largo tiempo aislado del mundo y sin motivarse, sin comunicarse con otros, o la distimia que conocemos, que es un cuadro más leve pero que dura por lo menos 2 años, en que la persona funciona pero funciona a medias, digamos, está como con falta de interés por las cosas, pero igual va a la pega, igual hace sus cosas, pero su nivel... Y como es tan largo el proceso, se va acostumbrando a esa posición en la vida y siente que eso es él o eso es ella, que es así, que funciona de esta manera. Y no se ha dado cuenta que en el fondo está cursando un cuadro anímico que ha sido larvado, lento de instalarse, y eso hace que no pidan ayuda o pidan ayuda muy tardíamente. Entonces, por eso es tan importante que resaltemos esto que estamos hablando hoy día de la depresión, de que es una patología que tiene síntomas claros como lo que hemos estado hablando, digamos, es decir, trastornos del sueño, trastornos del apetito, trastornos de la concentración y atención, ánimo, desánimo, desmotivación, dificultades en la concentración y atención, es decir, un chico, un adulto que empieza a tener, que siempre ha funcionado y que se acuerda de todas las cosas en su trabajo y que integra la información, de repente empieza a sentir que se le olvidan las palabras, que le cuesta integrar las palabras, que no encuentra frases, que se olvida de cosas básicas, que se distrae más. Y no es que tenga un déficit atencional, sino que junto con eso van apareciendo los síntomas de desánimo, anedonia, falta de sentido. Y obviamente el extremo del cuadro anímico es el pensamiento suicida, de que empieza a perderse el sentido de la vida, pero eso es producido por un estado de sufrimiento tan profundo, tan radical, tan intenso, que la persona incluso llega a la convicción de no querer pedir ayuda. Entonces, por eso el entorno va a ser también muy importante para ayudar o encontrar a las personas que pidan ayuda, que se busquen a tiempo esto y no que esto se vaya prolongando en el tiempo hasta que los síntomas son tan severos
que requieren intervenciones mucho más intensas desde el punto de vista de la psiquiatría, digamos. Claro, tú mencionabas eso como la desesperanza, ¿no es cierto? Claro. Como no hay solución para mi problema y no queda más que dejar de existir. Dejar de existir, digamos. Claro. Sí, qué complejo es esa temática, el pensar en dejar de existir. Yo me acordé de un caso que vi en una localidad cercana a Puerto Montt. Yo era el único psiquiatra de esa localidad. Y claro, como siempre está la expectativa que uno del especialista va a solucionar los problemas más difíciles. Y a veces uno muchas veces se encuentra con situaciones que uno literalmente no sabe bien hacia dónde ir o con qué me estoy encontrando, ¿ya? Claro. Y me comentaron de un caso de una joven que había perdido a su hijo de 5 años en un contexto de una enfermedad grave en el hospital. Y llevaba 1 año con una depresión. Estuvo hospitalizada incluso en psiquiatría, con intentos de suicidio recurrentes. Y como la muerte de su hijo fue en el hospital, no se quería atender en el hospital de Puerto Montt, ¿ya? Porque le generaba una activación postraumática, ¿ya? Entonces, bueno, me pidieron que si la pudiera ver yo en esta localidad. Y bueno, recibo a la chica en la sala y cuando entra, una joven de 20 y tantos años, literalmente era como un espectro gris, apagada, donde se sentó inexpresiva, la mirada como perdida y totalmente desconectada, ¿ya? Y ahí por dentro decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué hago aquí? Ya revisar el tratamiento, empezamos a conversar, me relató un poco su historia, lo que estaba pasando. Y dentro de mi inocencia también y con el afán de querer ayudar, decidí cómo hacer algunas intervenciones de EMDR, que es una terapia para el trauma, que en ese tiempo no tenía tanta experiencia en el modelo. Y en una sesión posterior hice una intervención con EMDR para procesar el trauma de la pérdida de su hijo y la chiquilla se disoció en la sala, en la oficina. Literalmente se desmayó. Se desmayó, perdió la conciencia. La tuve que recostar en un sillón, pedir ayuda y de ahí en adelante dije, bueno, acá estoy en una situación ¿qué hago? ¿Ah? Literalmente, ¿qué hago? Ya estaba con un esquema farmacológico súper complejo, ya venía de muchos tratamientos y lo que se me ocurrió hacer, me acordé de una intervención que hicieron un grupo de alemanes que fueron a hacer intervenciones de pedagogía de emergencia, que aplican métodos de pedagogía Waldorf a situaciones de catástrofe. Se llama pedagogía de emergencia. Y ellos contaban una historia respecto al uso de la arcilla y de conformar una esfera con la arcilla. En un terremoto, en el maremoto de Japón, una persona estaba totalmente destruida ahí y le hicieron hacer esta esfera. Y bueno, tomé ese ejemplo y llevé arcilla a la próxima sesión con esta chiquilla. Ahora pusimos 2 platos, cada uno empezó a hacer su esfera, que hay que amoldarla desde todos los puntos. Y cada uno, yo hice mi esfera, ella hizo su esfera, la intercambiamos. Cada uno percibe la esfera del otro. Y ella empezó a sonreír y se acordó de cómo ella trabajaba manualidades con su hija. Cómo hacían cosas con ella, lo divertido que era. Y fue una experiencia tan reveladora para mí como una simple intervención, como hacer una esfera de arcilla, como que la conectó con ella misma de nuevo, como que la trajo de vuelta, ¿ah? Y la conectó con un recuerdo y una experiencia positiva. Y ella salió sonriendo de la sala. A todo esto, en el ambiente del espacio de la oficina se generó una especie de calidez que para mí es difícil de describir. No era como un calor, ¿no? Era como una calidez ambiental de algo que estaba más allá de lo que uno podría como explicar, diría yo, ¿eh? Ella sintió que podría ser la fuerza, como la presencia de su hija, como de la presencia espiritual de su hija. Yo en ese momento también, a mí adentro, y esto a modo muy personal, yo cuando estoy en situaciones muy difíciles también apelo muchas veces a fuerzas espirituales que me puedan acompañar, muchas veces, como que me puedan ayudar en mi proceso de terapia. Y todo eso yo sentía como una fuerza que era fuera de lo normal para mí, o fuera de lo común. La chiquilla salió sonriendo, la mamá entra y yo, cuando ella sale, yo de repente, ¡pum!, estallo como una especie de un llanto que no era como de pena, ni tampoco de alegría, era como una emocionalidad que nunca había sentido, que nunca me había pasado. Y la mamá entra, me ve, yo me seco un poco las lágrimas y me dice, doctor, ¿qué pasó? Me decía, hace más de 1 año que no la veía reír. Me decía, y yo, no sé, le dije, hicimos una esfera con arcilla. Y desde ahí en adelante, bueno, la chiquilla fue
pasando por alto y bajo, ¿no es cierto? Pero fue progresivamente mejorando, fuimos ir trabajando y elaborando más el trauma y finalmente se recuperó. Se recuperó después de un año de tratamiento con distintos tipos de intervenciones. Logró salir adelante. Fue de verdad una experiencia muy significativa para mí como médico. Mira, yo encuentro bonito el relato, Franco, digamos, porque como estamos aquí en este podcast, esto es una conversación donde hablamos de cosas íntimas de nuestro trabajo, digamos. Y lo que tú relatas es una experiencia íntima de encuentro con un paciente. Y yo creo que eso fue significativo en términos de que la persona logró conectarse con algo concreto. Porque muchas veces en la persona depresiva está ligada a su cognición, está metida en su mente, está metida en su dolor, en su repetición de frases, repetición de ciertos conceptos negativos que se van retroalimentando constantemente. Y al tú llevarla a hacer ese trabajo en greda, tú la conectas con algo físico, la conectas con lo material, pero también con algo simbólico. Y ese simbolismo y la greda, que es algo blando, que es algo suave, que es algo cariñoso, la conectó con sensaciones y con recuerdos que la vincularon con los momentos de bienestar que tenía con su hija, por ejemplo. Entonces, eso fue una intervención psicoterapéutica muy bonita, muy importante para ella. Y creo que eso es importante destacar, digamos, que primero los tratamientos en cuadros depresivos no son para todas las personas exactamente igual. Porque cada persona con su sufrimiento trae una historia y un relato. Y por lo tanto, dentro del proceso terapéutico tenemos que integrar el trabajo psiquiátrico nuestro, donde también nosotros hacemos lo que tú acabas de hacer, relatas una intervención psicoterapéutica o de gestalt, de modelación, de cambio de paradigma en la paciente, a pesar de que quizás la primera intención de la primera intervención no era la adecuada en ese momento, por el momento en que estaba la paciente. Pero eso uno lo va aprendiendo también con los pacientes. ¿Qué es lo que sirve para esa persona y qué es lo que no sirve para esa persona? Protocolos exactos para definir tratamientos de todos de la misma manera, sinceramente eso no tiene mucha utilidad. No sirve como norma general, no sirve definir ciertas estructuras para poder saber qué es lo que va a servir y lo que no va a servir, digamos. Pero en este caso la descripción es muy bonita, digamos, y específica. Entonces, existen tratamientos que están ligados, obviamente, dependiendo de la severidad de los casos, a un tratamiento farmacológico, porque aquí hay cambios neurobiológicos cerebrales categóricos, definidos, reinvestigados. Las neurociencias en los últimos 20 años nos dan un montón de información en ese sentido. Y tienen un efecto importante. Y para bajar los síntomas angustiosos, para regular el sueño, para mejorar. Pero tienen un tiempo. Porque como tienen un cambio neurobiológico a nivel cerebral, ese cambio neurobiológico con los fármacos se demora varias semanas. Claro. No es inmediato. Por lo tanto, yo tengo que entregar otras herramientas y también psicoeducar a la familia, de cómo acompañar a la persona que está pasando por un cuadro anímico, no desesperarse, no tratar de hacer acciones desesperadas en términos de intervención, sino que con el hecho de respetar los espacios, acoger. Si la persona quiere hablar, escuchar con paciencia, sin darle grandes consejos y soluciones de las cosas, sino que escucharlo, acogerlo. No dejarlo mucho solo, tampoco forzarlo a hacer muchas actividades en esa etapa inicial. Son formas de acompañamiento de la familia a estas etapas hasta que el paciente o la paciente pueda entrar en una etapa de estabilización farmacológica, por un lado. Y ahí, una vez que pasa esa primera etapa, que son un par de semanas, bueno, puede uno empezar ya procesos psicoterapéuticos porque la persona ya está preparada para escuchar, para reflexionar, porque ha salido de la angustia, que es lo primero que tenemos que manejar. Es decir, en el fondo, de la angustia y la desesperación, en el fondo uno no puede hacer todas las intervenciones inmediatamente. Y en la psicoterapia también uno tiene que partir despacio, de a poquitito, creando vínculos. Toda la evidencia internacional ha mostrado de que la base de la psicoterapia no es la técnica en sí, sino que la construcción de vínculos. Y lo mismo nos pasa a nosotros en la psiquiatría. Es decir, nosotros tenemos que primero construir ese acto de confianza con el paciente. Y eso es lo que tú hiciste cuando hiciste ese ejemplo. Entonces, esos son lo que se llaman experiencias emocionales correctoras. Es decir, que es un concepto que tiene que ver con que yo vivo
una visión diferente de mi propia experiencia afectiva en relación a un cierto tema. Y esa experiencia positiva de sentir una primera sonrisa o acercarme a una primera sensación de bienestar, de poder ser feliz a pesar del dolor, de que sí puedo volver a conectarme con sentimientos positivos y yo lo vivo como tal, eso genera tal impacto en términos de esperanza que eso es lo que hay que ir retroalimentando y construyendo dentro del proceso terapéutico. Entonces, ese es el trabajo, digamos. Es decir, tenemos por un lado el tema farmacológico, en los casos severos, las psicoterapias específicas, pero también tenemos todas las otras cosas que tienen que ver con estabilizar los parámetros generales del paciente en su vida cotidiana, que tiene que ver con ritmos diarios, de levantarse una hora, de acostarse una hora, de no quedarse pegado en la sábana. Bueno, tú lo has visto en pacientes que hemos visto tantas veces, se quedan tirados en la cama y se levantan tarde, y eso lo único que hace es hacerse sentir más desasosiego, más malestar, porque no es que estén durmiendo, descansando, sino que están sufriendo, están rumiando sus pensamientos negativos en la cama. Entonces lo único que hacen es aumentarlos. Entonces por eso tengo que levantarme a una cierta hora, tengo que acostarme a una cierta hora, y para eso tenemos que usar tratamientos también para poder regular el sueño, pero también en los ritmos diarios de alimentación, es decir, que coman a una hora prudente, que se alimenten, que no pasen largos periodos sin alimentarse. Son todos detalles pequeños que van armando la estructura diaria de la persona. Ahora, en tu experiencia, cuando te toca mirar esto, ¿qué es lo que tú, desde el punto de vista preventivo, sugerirías, digamos, en un cuadro depresivo? ¿Qué le recomendarías a los familiares, a los pacientes, en términos de intervención? Bueno, creo que lo que tú mencionas también se lo podría denominar como la parte de la activación conductual, ¿no? Como de acompañar a las personas en este proceso de volver a salir adelante, en que el cuadro anímico vaya mejorando, la importancia de levantarse, como decías tú, ¿no? Como de, a pesar de no tener tanta energía, o de no querer bañarse, o no querer vestirse, o no querer comer, que igual se estimule esa actividad. Que se vistan, que se levanten, que se movilicen dentro de la casa, o salir a caminar, ¿no es cierto?, por fuera de la calle, ir a algún lugar donde conectar con la naturaleza, tal vez, respirar, volver a conectar también con la vitalidad del entorno, ojalá lo más natural posible, dentro de lo que se pueda. Yo creo que eso también empieza a generar estas experiencias más correctoras, también de restauración, al conectar con la vitalidad del entorno, sobre todo de espacios naturales. Y creo que la activación conductual es un concepto que es importante tener en consideración ahí, ¿eh? Como de a pesar de no tener las ganas de hacer algo, tratar de hacerla igual, ¿eh? Como empujarse un poquito, que la familia la estimule a realizar cierta actividad física, por ejemplo, a sentarse a comer, vestirse, organizar el día de todas maneras, no quedarse todo el tiempo acostada o viendo series o viendo tele, porque eso finalmente va hundiendo más. Entonces yo creo que en términos como tanto terapéuticos como preventivos, creo que la activación física es súper importante, hacer ejercicio. Yo lo digo como experiencia personal, hace 3 meses que salí del sedentarismo y tomé conciencia y dije, oye, pero esto es como comer al final, hacer actividad física es casi como alimentarse, es vital, es literalmente vital. Creo que eso estamos muy al debe como sociedad, ¿no? Como la escasa actividad física, la tendencia al sedentarismo, el uso masivo de las pantallas nos va cada vez retrayendo más a un espacio muy individual, ¿no es cierto?, estático, que va teniendo consecuencias que todavía no logramos vislumbrar, ¿ya? Pero creo que como en términos de prevención, creo que la actividad física, por un lado, la alimentación saludable, el evitar el consumo de sustancias que puedan dañar tanto el hígado, ¿no es cierto?, el cerebro, el consumo de alcohol, marihuana y todas las sustancias que pueden afectar el desarrollo sano de una persona, sobre todo en niños y adolescentes, que hoy en día lamentablemente el consumo se ha ido adelantando, y eso va a ser probablemente un tema a conversar en otro momento. Por otro lado, establecer relaciones sanas con personas que uno sienta que tiene un buen vínculo, evitar estos vínculos más tóxicos, ¿no es cierto?, de personas que nos hacen sentir mal o que nos desgastan energéticamente. Empezar a preferir o conectarse con personas o con grupos donde uno se sienta más vitalizado.
Yo creo que dentro de todo podrían ser algunos factores preventivos, el conectar también con algún interés, alguna motivación, con hobbies que nos estimulen a ir más allá del solo qué hacer por trabajar. Como encontrarle un propósito finalmente a nuestra vida. Yo creo que eso es como uno de los aspectos centrales, ¿no? Y yo encuentro que lo que tú planteas es muy importante, digamos, y también entender, por ejemplo, que muchas veces en etapas iniciales de un tratamiento se requiere procesos de reposo, de salir del sistema, en términos de licencias médicas, y ahí hemos tenido una gran discusión y probablemente en otro podcast podemos hablar un poco sobre este tema de las licencias médicas que tanto se han cuestionado. Pero post-pandemia ha sido una temática súper compleja, digamos, y eso nos lleva a una situación compleja y complicada de tratamiento. Y bueno, en el fondo lo importante es entender en términos de resumen, para ir cerrando, porque no podemos extendernos masivamente en esto, que es largo el tema, pero queríamos hacer referencia a ciertas cosas básicas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, primero, saber reconocer cuando una persona entra en un cuadro depresivo, y lo hemos hablado largamente hoy día, o que está en riesgo, que pida ayuda a tiempo, y que se entienda, digamos, que es muy importante que esto tiene un tratamiento, tiene una muy buena evolución en la gran mayoría de los casos, que se puede sembrar esperanza en esto a pesar de, me toca a mí, yo trabajo hace 20 años en la prevención de la conducta suicida, y las personas, digamos, tienden a pensar como la muerte, como el final para solucionar esto, pero es el fondo, es un tremendo sufrimiento que ellos manifiestan acá. Y la gran mayoría de los pacientes que incluso llegan con ese tipo de pensamientos severos, de desasosiego, de malestar, al hacer este proceso de acompañamiento, de reestructuración, del tratamiento farmacológico, que tiene una gran importancia en este proceso, y de realizarlo con un buen acompañamiento general familiar, de psicoeducación a la familia y de entender, la gran mayoría de los pacientes se estabiliza y se recupera. Tengo recuerdos de pacientes que 2/3 de los pacientes que veo, casi la mayoría después de 2-3 meses de estar en tratamiento, miran para atrás la idea de la muerte como suicidio producto del estado depresivo y no lo pueden creer que pensaron en eso. Y después evolucionan y se dan cuenta que eso era parte del cuadro depresivo, del estado de ánimo, y que no era su convicción, no era su deseo real morirse, sino que era el estado de desánimo y desasosiego. Entonces esto tiene... Y por eso llamamos a las personas a que no tengan pérdida de esperanza, no se desesperen con esto. Esto tiene un camino y hay un acceso, hay redes públicas y privadas que obviamente están hoy día bastante sobrepasadas, acopadas. Y por eso, mientras más temprano uno llegue a la atención médica general incluso, y psicológica básica, eso puede prevenir el desarrollo de cuadros anímicos más severos. Entonces, mientras más nos demoremos, más grave va a ser y por lo tanto va a requerir un tratamiento mucho más complejo. Pero si yo parto tempranamente con los primeros sintomatología, yo puedo lograr estabilizar esto tempranamente y evitar que se desarrolle un cuadro severo anímico, que es lo que tenemos que lograr alcanzar. Eso. Y la importancia de mantener el tratamiento a pesar también de que ya esté uno mejor. Bueno, es un gran tema. Hay que mantenerlo, ¿no es cierto?, para evitar una recaída. A veces se tiende a suspender precozmente el tratamiento, ¿no? En el fondo uno tiene que hablar en promedio de un cuadro de tratamiento, estas características de un año de tratamiento, entre pito y flauta, digamos. Sí, no son largos. Son largos, no piensen en 3 meses y 2 meses y yo voy a estar mejor y se va a salir y se va a acabar todo. Porque una cosa es salir de los síntomas, pero después salir y ver cómo reestructuro mi vida. Y ese proceso de reestructuración de la vida, que es el llamado que nos hace la depresión en cierto sentido, nos deprimimos porque nos alejamos del circuito de la vida de alguna manera. Exacto. Y tenemos que volver a reintegrarnos en ese circuito de la vida. Y eso es un proceso de aprendizaje que requiere tiempo. Y eso es importante. Y por lo tanto, durante todo ese tiempo hay que mantener las condiciones de lo indicado, de las indicaciones de todos los profesionales que participan en este proceso. Eso. Oye, muchas gracias por esta conversación, Tomás, como siempre, y bueno, esperamos ir siendo un aporte cada vez más al conocimiento de estos temas que a veces son tan difíciles de hablar. Obviamente no vamos a alcanzar a profundizar en todas las temáticas, para que la idea es que sea lo más digerible posible, lo más que llegue a más audiencias también, que se comprenda lo que estamos hablando, evitando tecnicismo. Pero igual aportando conceptos que ocupamos muchas veces los psiquiatras y que las personas entiendan de qué se tratan esos conceptos. Así que, bueno, agradecer acá a todo el equipo, ¿no es cierto?
a la Estación Rock igual por este espacio y nos encontraremos en un próximo capítulo. En un próximo capítulo. Así que muchas gracias a ti también, Franco, por esta oportunidad. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.